Entonces, siendo las 4:07, vamos a empezar con la profesora Beatriz Pineda, desde el municipio de Río Negro, la Universidad Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. En esta ocasión, la profesora Beatriz nos va a hablar sobre actores de la movilidad. ¿Quiénes son esos actores de la movilidad? ¿Seremos nosotros o no? Veremos entonces qué nos cuenta la profesora Beatriz. Beatriz es ingeniera civil de la Universidad Nacional de la Facultad de Minas y allá hizo sus estudios de posgrado y pues le agradecemos su tiempo, su dedicación en este espacio. Bienvenida, profe. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? ¿Sí o no? Sí. Eso, bueno. Es un gusto para mí estar con ustedes en estos cursos. Es un gusto que el profesor William pues siempre me tenga en cuenta. Como él dijo, hubiera querido pues viajar a la ciudad de Ocaña. Esta vez no se dio, en otra oportunidad se dará. Felicito mucho a la Universidad Francisco de Paula Santander por estos espacios, porque son los que nos llevan a cambiar la situación que vivimos de siniestralidad vial en el momento, ¿cierto? No, yo estoy convencida que este es uno de los principales pasos para poder que las cosas cambien. Hay veces las cosas no cambian porque no somos conscientes de qué es lo que hay que cambiar. Entonces, aplaudo enormemente estos espacios y muchos agradecimientos por haberme tenido en cuenta. Sé que pueden estar cansados, la jornada ha sido larga para todos, pero la idea es hacerlo un poco dinámico y que ustedes participen. Yo les propongo que si tienen alguna duda, pues simplemente interrumpan y la solucionamos en el momento con el fin de hacer el espacio un poco más dinámico. Bueno, vamos a hablar del módulo 4, actores de la movilidad. Hay una encuesta que les quiero hacer. Quiero que por favor ustedes desde el celular, la mayoría de los celulares tienen esa función de escanear este código, lo escanean y resuelven 10 preguntitas sencillas que les estoy haciendo, ¿sí? Las preguntas no son corchadoras, pero sí son casi que, las diría yo, íntimas, ¿sí? Porque ¿de qué piensas? O sea, no es que haya una respuesta a eso, sino es una respuesta buena, una respuesta mala, sino de qué piensas tú, ¿cierto? Así como ustedes van a aprender algunas cositas de mí, yo también voy a aprender de ustedes, de la percepción que ustedes tienen de la siniestralidad, de qué podemos hacer, de los actores viales. Entonces, esta pequeña encuesta quisiera que la fueran resolviendo con sus celulares, escanean Creo que este. tenemos un problema logístico, profe. El formulario que tú nos envías está únicamente para los propietarios de esa entidad. Tienes que darle la opción de habilitar usuarios externos, como somos nosotros. Ah, cuando el formulario. Sí, en el formulario nos indica necesitamos permiso. Ah, claro, a ver, yo miro si puedo organizar eso aquí en el formulario. Aquí. Claro. Vamos a mirar aquí, personalizar tema, configuración debe ser.
añadir colaboradores. ¿Será por aquí? Restringido, sí, señor. Aquí lo reformulé. Ah, pero me tocaría entonces rediseñar el código QR, profe, ¿verdad? Sí. No, mentiras. El mismo código QR no debe poder servir. No sé si lo puedes volver a compartir para que ensayemos. Voy a ponerle aquí. Acortar el URL. Puedes compartir la pantalla para poder ver el código. Aquí lo tengo en la pantalla. Voy a compartir con ustedes directamente desde aquí. Ahí están viendo el código. Y sí lo estamos viendo. Bueno, y me cuentan si ya pudieron entrar los compañeros. Sigue marcando que necesitamos permiso. Sí, todavía. Ah, bueno, no. Entonces vamos a hacer una cosa diferente. Vamos, yo tengo las preguntas aquí vamos haciéndolas aquí simplemente para que no perdamos más tiempo. Voy a compartir, pero voy a compartir la presentación y voy a compartir la presentación. Les voy a ir haciendo las preguntitas y simplemente las comentamos aquí. Me hubiera gustado pues como tener los datos de lo que ustedes piensan, pero hagámoslo de esta otra forma. Ahí estoy compartiendo la pantalla. No está compartido. Bueno, vamos a analizar algunas de las preguntitas. El que quiera hablar simplemente participa. Bueno, de los siguientes actores. No está compartida. Esta. De los siguientes actores, ¿cuál influye más en los incidentes viales? Entonces tenemos la infraestructura, tenemos la normatividad, el comportamiento humano o la gestión gubernamental. ¿Qué piensan ustedes de estos actores? Porque todos estos son actores viales. ¿Cuál influye más en la seguridad o en la inseguridad vial? La infraestructura, la normatividad que tenemos en Colombia, el comportamiento humano o la gestión gubernamental.
¿Quién quiere opinar ya que no pudimos llenar el formulario? El comportamiento humano. El comportamiento humano. ¿Quién más? Sí. Oiga, la infraestructura. Pues no, independientemente si la infraestructura está mala, el comportamiento humano determina, o sea, si toma el riesgo de por lo menos si una vía tiene mucho hueco y va muy rápido, se le puede estallar una llanta y se le volcamos. Entonces, en cambio, si esta persona sabe que la vía está mala y va lento, pues puede reaccionar y no haber un siniestro vial. Correcto. Bueno. La pregunta va enfocada, porque nosotros vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de la infraestructura, vamos a hablar de la normatividad, vamos a hablar del comportamiento humano y vamos a hablar de atención a víctimas, vamos a hablar de todos los actores que el Plan Nacional de Seguridad Vial contempla en su nuevo programa que tenemos a nivel Colombia. La pregunta, como les dice aquí, el formulario dice, se quiere saber las opiniones al respecto de los actores viales. Aquí no hay respuestas malas y buenas, es simplemente tu opinión, ¿cierto? ¿Qué les puedo decir yo de esto? Tenemos una información de muchos accidentes de tránsito que han sido catalogados cuya causa fue el comportamiento humano. Entonces, de pronto tenemos eso en la mente y tenemos bien conocido de que por causa del comportamiento humano han ocurrido muchos incidentes. Si eso es verdad, yo quiero mostrarles aquí un enfoque un poco más integral en el cual el comportamiento humano, la infraestructura, toda la gestión del gobierno, toda la responsabilidad social que tenemos influye en lo que es los incidentes viales, ¿correcto? O sea que si hubiéramos señalado infraestructura es porque nosotros, cada uno de nosotros, el que respondió que la infraestructura tiene una percepción de que la infraestructura es mala, de pronto ha tenido alguna experiencia mala con respecto a alguna infraestructura en su medio. Entonces, la idea es que nos llevemos un pensamiento en el cual tenemos una integralidad de actores. Y ahorita lo vamos a ver más detalladamente. La meta en seguridad vial debe ser 0 muertos en incidentes viales, disminuir los incidentes viales, aquí me quedó el comportamiento humano, 0 fatalidades y 0 lesiones graves. Vamos a tomar estas 3. 0 muertos en incidentes viales, disminuir los incidentes viales, 0 fatalidades y 0 lesiones graves. ¿Cuál debería ser una meta a nivel de un programa de seguridad vial? ¿Qué opinan ustedes? ¿Feliz? ¿Cuál sería una meta? Cero muertes en incidentes viales, disminuir los incidentes viales, 0 fatalidades y 0 lesiones graves. ¿Cuál sería entre estas 3 la mejor meta que pudiéramos establecer? A ver, 0 fatalidades y 0 lesiones graves. Eso, cierto. Cuando se plantean esas metas,
hay veces dicen, no, hay que ser realistas, cero fatalidades y cero lesiones graves es una cosa muy difícil de cumplir, pero si nunca nos la proponemos, nunca la vamos a alcanzar. Entonces, es una meta que es un poquito ambiciosa, pero estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de discapacidad vial, estamos hablando de todo esto que tiene que ver con la vida y la meta debería ser cero fatalidades y cero lesiones graves, correcto. Vamos a esta pregunta. ¿Cuánta distancia se recorre en un segundo a la velocidad de 60 kilómetros por hora? Usted, profe, porfa, fíjese que ninguno saque calculadora. No necesitamos calculadora, sino la percepción, lo que ustedes creen. Van conduciendo a 60 kilómetros por hora. ¿Cuánta distancia se recorren en un segundo? 3.5 metros, 16.7 metro, 12 metros. Vamos a 60. Vamos a 60 kilómetros por hora. En un segundo, en el lapso de un segundo, ¿cuánta distancia se recorre? 12. 12. Otro 12. Un metro. En un segundo, 300. Llega con metros. En un segundo. Y un metro. Era 120. Te digo que 60. No, 60. Si vamos a correr un kilómetro, ¿Cuánta distancia? bueno, 100 metros. 100 metros divididos Si hacemos la cuenta, sería dividir. 16.7. 16.7. Exactamente, ¿cierto? 16.7. Entonces, ¿para qué puse esta pregunta? Para que nos demos cuenta que en un segundo es un lapso de tiempo muy cortico. En ese segundo recorremos 16.7 metros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros como actores de la vida vamos en un vehículo y creemos que vamos a cambiar de emisora o vamos a contestar una llamada o a ver un mensaje de texto, no, esto no nos demora nada, esto me demora un segundito. Pero ¿cuánto me recorro en un segundo? 16.7 si vamos a 60 kilómetros por hora. Hay veces no tenemos conciencia de toda esa distancia que recorremos cuando vamos a una velocidad relativamente alta. Bueno. ¿Para qué sirven las fotomultas? Para prevenir accidentes, para el control a las normas de tránsito, para mejorar comportamientos humanos, para recaudar dinero para las vías. ¿Para qué sirven las fotomultas? Falta la F. ¿Cuál? Falta la F. ¿Cuál es la F? Quitar dinero al usuario. ¿Cuál? Quitar dinero al usuario. Por ejemplo, yo tengo una hermana en Cúcuta. En Cúcuta está infestado de fotomultas. Y ella ya ha tenido 2 fotomultas porque la fotomulta está a 30 y ella va a 32, 34. Tienen las dos, ha tenido las 2 fotomultas por eso. Bueno, pero entonces miren una cosa, muchachos, no sé si sea el caso, porque las fotomultas siempre tienen un margen de 10, del 10%. Si te permiten una velocidad de 30 kilómetros por hora, entonces admiten un margen de 3 kilómetros, ¿cierto? Si vas a 33, no va a ocurrir eso. Pero, ¿cuál es la idea con las fotomultas? Que haya una gestión desde las mismas entidades del gobierno y desde las mismas entidades que ponen los sitios para que se vean los sitios en los que es más necesario ponerlas, ¿cierto? Ahora se está usando que los sitios donde se van a poner las fotomultas son estudiados con anterioridad, son sitios donde han habido accidentes, son sitios donde la gente en general sobrepasa la velocidad permitida. Entonces miren que si se ponen con todos esos criterios, van a servir para prevenir accidentes, van a servir para controlar las normas de tránsito, van a servir para mejorar comportamientos humanos. La idea no es que siempre tengamos el control
como oprimiéndonos, no. La idea es que desde el control mejoremos los comportamientos o que mejorando los comportamientos se mejore el control a las normas, ¿cierto? Esto es un círculo vicioso en el cual por medio del control se da la mejora del comportamiento y por medio de la mejora del comportamiento se ejerce el control. Entonces, las fotomultas estudiadas desde la parte técnica, ubicándolas en sitios donde pueden prestar un gran servicio, nos sirven para todo esto, ¿sí? Para prevenir accidentes, controlar las normas, mejorar comportamientos humanos. Bueno, el quinto punto, tiene más influencia en la seguridad vial el control a las normas que la educación vial. O sea, ¿quién incide más en la seguridad vial? ¿La educación como tal que se da o el control a las normas? La educación. La educación, ¿cierto? Claro está, la educación también debe de ir acompañada de normas, ¿cierto? Pero si empezamos a educar desde pequeñitos, nosotros tuvimos aquí un secretario de tránsito, el profesor de nosotros en la Universidad Nacional, Rodrigo Salazar Pineda. Él fue secretario de tránsito y era un pionero en la educación vial, niños. Traía en el año 98, que él fue secretario de tránsito aquí en Medellín, traía expertos en educación vial que nos contaban cómo desde la infancia se pueden plantear todos estos aspectos de educación vial. Aquí en Medellín tuvimos tuvimos un piloto. Se tuvo en una pista unos niños pequeñitos conduciendo y ellos tenían que tomar las normas de tránsito, ¿cierto? Habían pares, habían semáforos pequeñitos, ellos andaban en su bicicleta, en su triciclo, y desde pequeños se les enseñaban esas normas. ¿Eso para qué sirvió, muchachos? Para que desde pequeños, desde lo que interiorizamos desde pequeños, es muy difícil que lo olvidemos, es con mayor seguridad lo que nos va quedando como en la cabeza. Además que esos niños lo que pasaban era a replicar en sus casas lo que habían visto. Entonces un niño de esos iba con el papá se pasaba el semáforo en rojo y el niño decía, uy, papá, te pasaste el semáforo en rojo, ¿cierto? Entonces, desde pequeños esa educación vial es fundamental, además que la ley la exige, ¿cierto? Tenemos la ley que exige la educación vial en los colegios. Lástima que eso se vea como una norma y no como una oportunidad de mejora para los problemas de los incidentes en el país. ¿Has recibido educación vial en el colegio o en la universidad? Sí. ¿En el colegio recibieron educación vial o en la universidad recibieron educación vial? 50-50. Recibieron educación vial en el colegio. Una persona sí, otra persona no. ¿Cómo? Una persona sí, otra persona no. Ah, bueno, listo. La idea es que la educación vial se dé desde los primeros grados, ¿cierto? ¿Crees que es posible cambiar tu actitud en las vías para mejorar la seguridad vial? Siempre es posible, ¿cierto? Siempre es posible cambiar la actitud. Debemos estar muy dispuestos a nuevos conocimientos, a las nuevas tecnologías, ¿cierto? Debemos estar con una mente muy abierta. Ustedes dirán, ay, los viejitos son las personas únicos que son muy tercos. No, he conocido jóvenes que son de mente muy cerrada. Entonces tenemos que ser abiertos, muchachos, a todas estas nuevas tecnologías, a los cambios, a todo lo que
tenemos que cada vez va siendo diferente. En el año 2023 has sufrido un incidente vial. ¿Alguno de ustedes ha sufrido un incidente vial? Dos personas. Dos, listo. ¿O algún familiar? ¿Algún familiar ha sufrido un incidente vial? Miren que cada vez es más frecuente, ¿cierto? Cada vez es más frecuente que en nuestro ámbito familiar, entre nuestros amigos, ocurra un accidente de tránsito o un incidente vial. Entonces, muchachos, cada vez tenemos que ser conscientes de que esto se va volviendo una problemática cada vez mayor y que tenemos que buscar soluciones. ¿Alguna vez han asistido a un curso para infractores en un CDA? No. Sí. Bueno, ¿y cómo ha sido la experiencia cuando han asistido a esos cursos del CDA? Cuando como infractores van a un curso para que les disminuyan las... Pues lo que hacen es técnicamente repasar las normas viales y concentrarse en la norma vial por la cual fue infraccionado. En mi caso fue por mal parqueo. En tu Claro, curso, claro. Claro, sí, por si acaso. Sí, no me he acordado. bueno, la idea era tener como una idea, ¿cierto? De eso que ustedes piensan. Vamos a hablar un poquito de estos actores. Vamos a hablar desde la responsabilidad compartida. Cuando hablamos de la responsabilidad compartida, entonces hablamos de que tenemos una vía, tenemos un conductor, tenemos un vehículo, tenemos un peatón y todo interactúa junto, ¿cierto? Todo interactúa junto. El nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial, que ha sido programado para 2022-2031, está recién sacado en septiembre del año pasado, nos habla de unos pilares. Nos habla de los vehículos seguros, nos habla de comportamientos seguros, nos habla de velocidades seguras, nos habla del cumplimiento de las normas de seguridad vial, de la atención integral a víctimas y nos habla de una infraestructura segura. Bueno, cuando hablamos de enfoque de sistema seguro, estamos involucrando todos estos actores que se ven involucrados en la circulación de vehículos y de peatones. Nosotros estamos concentrados aquí en lo que tiene que ser en la parte urbana. Aquí tenemos gestión del conocimiento y aquí tenemos gobernanza, ¿sí? ¿Qué es la gobernanza? La gobernanza es la formulación, implementación, evaluación de acciones que nos permitan pensar en un sistema seguro. Y lo que tiene que ver con gestión del conocimiento es la creación y difusión de información para promover la comprensión, para promover la mayor conciencia de nosotros como ciudadanos que somos corresponsables en lo que pasa en la vía. Entonces, está enmarcado dentro de la gestión del conocimiento y la gobernanza estos pilares que son los que nos llevan a una seguridad. Cuando hablamos del comportamiento humano, de la infraestructura, de la gestión del conocimiento,
de la gobernanza del vehículo. Ahorita les hacía la pregunta de ver cuál es como el más importante, ¿cierto? El enfoque que vamos a plantear aquí es un enfoque en el que vamos a hablar como de una interdisciplinariedad de hechos. ¿Qué pasa cuando yo estoy diseñando una vía y con las normas yo me voy por los mínimos? ¿Cierto? Las normas me dan unos valores, entonces le dicen longitud de curva vertical mínima, radio mínimo, peralte máximo. Cuando nosotros convertimos esos mínimos en unos absolutos, entonces diseñamos con puros valores mínimos. La combinación de todos esos valores extremos puede generar una situación de alto riesgo. Y todo está en la normativa, estamos cumpliendo las normas, pero como estamos yéndonos siempre al valor mínimo, entonces es toda la unión de todos esos mínimos, entonces nos puede convertir en una situación de riesgo. Aquí tenemos una pregunta, ¿conviene condenar con la muerte esos errores? ¿Sí? Que alguien que haya cometido un error en la vía, ¿quién de nosotros no ha cometido un error? ¿Quién de nosotros no se ha atravesado alguna vez? ¿Quién de nosotros no ha pasado una vía por donde no es la zona peatonal? Entonces, la pregunta es si ese error me tiene que cobrar la vida. ¿Sí? Si ese error me tiene que cobrar la vida. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí, señora. Sí, listo. Bueno, el nuevo enfoque se plantea desde estos 4 postulados. Primero, los usuarios cometen errores, ¿sí? Lo que puede provocar siniestros. Segundo, el cuerpo humano tiene una capacidad física limitada de resistir a las desaceleraciones y a los choques, ¿sí? Todo el cuerpo humano tiene una capacidad, pero esa capacidad llega a un límite. Las responsabilidades están compartidas entre todas las partes implicadas. La parte de educación vial, el control operativo en las vías, la comunicación, la concepción, construcción y operación de las infraestructuras, la seguridad del vehículo, el tratamiento durante y después del siniestro. Todo eso va ligado a la seguridad vial. Y por último, todas las partes del sistema deben estar reforzadas, porque si una falla, las otras deben compensar, ¿cierto? Si una de estas partes falla, la otra debería compensar para que esto no le quite la vida a un usuario. Bueno, en gestión del conocimiento y gobernanza, hablamos de la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Yo los invito a que consulten la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ansv.gov.co. En esa página de la Agencia de Seguridad Vial tenemos toda la información, toda la información. Miren, por aquí me gusta mucho esta última que saqué para preparar esta conferencia. A través de la seguridad vial, a través de este programa, la seguridad vial se toma tu empresa, la Agencia Nacional de Seguridad Vial promueve reducción de siniestros viales relacionados con el sector productivo del país. O sea, mire que aquí están involucrando las empresas, ¿sí? Se están involucrando las empresas. Cuando hablamos de gestión del conocimiento y gobernanza, no es solamente el gobierno, no es solamente la parte pública, no solamente son los alcaldes, no solamente son los gobernadores. Todas las empresas también tienen una responsabilidad. ¿Y por qué ya las empresas están metiéndose más en el cuento de todo esto de la siniestralidad? Porque ya se están viendo afectadas. Entonces, si una empresa se pone a hacer el recuento mensual de cuántas incapacidades tuvo, de cuántos discapacitados tiene en el momento por incidentes viales, ya esto va siendo importante a la hora de pagar una nómina. Entonces, las ARL están muy comprometidas también ya con el tema de la seguridad vial, pensando en todo el problema que se viene para la empresa cada vez que un funcionario falta. Hay que reemplazarlo, ¿con quién lo reemplazamos? Entonces cambiamos un funcionario de puesto, pero entonces aquí a quién ponemos, ¿cierto?
Entonces, todo eso son inconvenientes que desde la ARL se están evaluando. Entonces, no es solamente cuando hablamos de gestión del conocimiento y gobernanza, no es solamente el Estado, no es solamente el sector público, también el sector privado, desde cada una de las empresas, tenemos una responsabilidad y tenemos unos retos que cumplir. Bueno, tenemos el INVIAS, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Observatorio de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte, la Policía de Tránsito. Tenemos las secretarías de movilidad de cada municipio, los concesionarios. Los concesionarios viales son los que cubren la responsabilidad directa de los incidentes que ocurren en las vías que ellos administran. Por tanto, tienen unas comisiones también técnicas y de abogados, en el caso del derecho, para mirar qué casos cubren y qué casos no cubren en los incidentes. Entonces, los incidentes se están volviendo tan conflictivos que ahora pues tienen que tener toda una interdisciplinariedad hasta desde la parte jurídica para ver quién cubre los problemas que trae a raíz del incidente. Entonces, miren muchachos, nosotros como ustedes como estudiantes de ingeniería tienen mucha normativa. Tenemos el Manual de Diseño Geométrico del 2008, se tienen los diseños de puentes, de pavimentos, el Manual de Señalización Vial, el Código Nacional de Tránsito. Entonces, todo esto es lo que me habla a mí de gestión del conocimiento y gobernanza. Tenemos otros textos, metodología para desarrollar auditorías e inspecciones de seguridad vial en proyectos de infraestructura. Tenemos la metodología para el diseño de zonas laterales de las vías y el diseño de sistemas de contención vehicular. Tenemos el Plan Nacional de Seguridad Vial. Bueno, hablando de vehículos, no sé si a ustedes les ha llegado por ahí una lista que hay de los vehículos más vendidos en Colombia, los vehículos más inseguros, ¿cierto? Ahora cuando uno va a pensar en comprar un vehículo, no solamente tiene que pensar en el color más bonito, en la marca que siempre ha soñado, sino que hay que pensar en un vehículo seguro, ¿sí? En un vehículo seguro. La tecnología acompaña mucho a estos vehículos. Tenemos sistema de monitoreo de punto ciego, tenemos la asistencia de parqueo, los cinturones de seguridad inflables, tenemos vehículos con cámaras de 360 grados, tenemos los frenos ABS. Miren muchachos, cuando van a comprar un vehículo, sea tipo moto o tipo carro, hay que pensar en la seguridad vial. El 50% de las motos que tenemos aquí en Colombia, solo el 50% tiene el sistema ABS de los frenos, que ayuda a la seguridad vial. Entonces, es pensar desde la compra del vehículo en todos estos aspectos. Bueno, estos dos actores no los quise separar, no me gusta separarlos. ¿Por qué? Porque la infraestructura y el comportamiento van de la mano. Entonces, cuando yo voy a 50 kilómetros por hora, por ejemplo, y tengo un accidente, un choque contra un objeto físico, miren, el objeto físico traspasa el vehículo hasta acá. Cuando yo voy a 70, traspasa el objeto fijo, traspasa hasta acá. Bueno, puede que el conductor no muera, ¿cierto? Pero cuando voy a 90 kilómetros por hora, traspasa hasta acá. Ya no es tan probable que el conductor sobreviva. Entonces, definitivamente disminuir la velocidad salva vidas, ¿cierto? Y para esto, ¿qué necesitamos? No solamente la infraestructura, sino el comportamiento seguro. Necesitamos de los dos. Hay un libro muy bueno, La pacificación del tránsito, o lo que se llama el tránsito calmado. Para el tránsito calmado, este libro fue hecho por el que les digo, Rodrigo Salazar Pineda, exsecretario de Tránsito de Medellín, y Gloria Lucía Muñoz. Aquí hay muchas formas de calmar el tráfico en la ciudad, ¿sí? Muchas formas sencillas
Muchachos, no se necesita muchas veces fórmulas complicadas, no necesitamos hacer integrales, son formas sencillas que ya la ciudad ha experimentado y que ayudan a calmar el tráfico. En las ciudades, muchas de las ciudades tienen velocidad de circulación a 50 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque se ha estudiado que la velocidad está directamente relacionada con los incidentes y con las muertes. Entonces, si ya está estudiado eso, pues es buscar la forma de apaciguar lo que está pasando en esa situación. Entonces, aquí hay muchas formas en la ciudad, les recomiendo este libro, de pacificar el tránsito con una forma sencilla, cambiando el color de los pavimentos, ¿sí? Cambiando el color de los pavimentos, cambiando un pavimento flexible por un pavimento en adoquines, colocando unos resaltos que sean muy anchos, ¿cierto? Aunque sean bajitos, pero que lo que hagan no es detener el vehículo totalmente, sino que disminuya la velocidad. Entonces, son comportamientos seguros que van acompañados de infraestructura. Bueno, no sé si en sus cursos les han mostrado esta gráfica. Esta gráfica va en X flujo y en Y va a velocidad media espacial. Entonces, simplemente a medida que el flujo va creciendo, la velocidad va creciendo, ¿cierto? Pero miren, llega a un punto en el que ya no crece, ¿cierto? Ya decrece, ya la velocidad decrece, ¿sí? Entonces, este punto es como el punto de equilibrio. Este punto está por los lados de 50 kilómetros por hora. Entonces, por más que usted aumente la velocidad, usted puede tener una velocidad mayor a 50 kilómetros por hora, va a tener el mismo flujo. Miren, para este caso C y D tenemos la misma, ¿sí? Tenemos aquí el mismo flujo para una velocidad D y para una velocidad mayor también tenemos ese mismo flujo. Entonces, el mayor flujo se da para una velocidad máxima alrededor de 50 kilómetros por hora. Por eso, cuando las vías las han disminuido a 50 kilómetros por hora, no se ve más congestión. No se ve más congestión. Nosotros tenemos aquí en Medellín la autopista norte, mal llamada autopista norte, se le ha cambiado su velocidad a velocidad de 50 kilómetros por hora y ha sido exitoso. El experimento ha sido exitoso. Se han disminuido los accidentes. Disculpe una pregunta. Y anteriormente, ¿a qué velocidad se transitaba en esa vía que la pusieron ahora a 50 kilómetros por hora? Mira, te cuento. Primero era 80. Esa vía era 80 porque dice autopista. Te cuento por qué era autopista. Se llama autopista norte porque antes era una vía de 2 calzadas, cuando no habían vías de 2 calzadas, era una vía de 2 calzadas con un separador central en cemento y no habían muchos barrios, no había muchas construcciones a cada lado, pero ya existe comercio, existen viviendas, existen bombas, sitios de servicio a los dos lados. Entonces te imaginas el tráfico para pasar de un lado a otro. Para pasar de un lado a otro, primero se hicieron puentes peatonales, ¿cierto? Bueno, eso funcionó un poco. Después, cuando ya la gente le dio pereza usar los puentes peatonales, pues con las escalas, vino la normatividad para hacer los puentes peatonales con rampas. Listo, se hicieron los puentes peatonales con rampas. Pero entonces también fue un problema. Por esos puentes peatonales con rampas pasan las motos. Bueno, después los puentes peatonales están muy separados. Entonces fue perdiendo su nombre, su funcionalidad de autopista. No podemos decir que es una autopista. Además tiene muchos accesos, pues a todos estos barrios que yo te digo que se han creado al lado y lado de la autopista. Entonces, de 80 se fue rebajando a 60 y de 60 se rebajó a 50 hace 1 o 2 años. Fue un problema jurídico, ¿cierto? Fue un problema jurídico porque
¿cómo a la autopista norte le vamos a poner velocidad de 50? Y bueno, se logró traspasar esas barreras y ha sido un éxito. Es la mal llamada autopista norte, es una vía de alta accidentalidad. Miren, muchachos, yo les cuento una cosa. Cuando usted va a 50 kilómetros por hora, pasarse de carril es muy fácil, ¿cierto? Tienes dos carriles. Daniel. Perdón, muchachos. Daniel. Es muy difícil uno cambiarse de carril cuando uno va a 80 kilómetros por hora. Y ahora con las motos sí que es cierto, porque casi que arman un carril entre dos carriles de carros. Entonces, con 50 kilómetros por hora es mucho más fácil cambiarse de carril. Y no se les olvide esta grafiquita, muchachos. Me gustaría que, si de pronto no se las han dado, que de pronto se las van a dar en ingeniería de tránsito, la tengan en cuenta. Por más que usted aumente la velocidad, no va a tener más flujo vehicular, no lo va a tener. Esto está estudiado. Estamos hablando en velocidad a flujo libre, ¿sí? Entonces, esto está estudiado, esto está por los lados de 50 kilómetros por hora, ¿sí? Bueno, muy bueno que me pregunten así, porque inclusive hay veces, digo yo, todavía estarán ahí. Sé que es una jornada un poquito larga. Bueno, hablando de infraestructura y comportamiento seguro, no sé si esta foto que saqué de internet está muy vieja. Dice Academia de Historia de Ocaña. En esta Academia de Historia, aquí tenemos lo que yo percibo es que esta vía, ¿cierto? Va en este sentido y esta viene para acá. Perdón un momentito. Está muy vieja esta foto, ya esto no es así. Sí, la misma. Sí. Ah, bueno. Entonces, miren, lo que yo percibo es que estos dos carriles vienen hacia acá, ¿cierto? Hacia mí. Estos dos van hacia la pantalla. Entonces, si yo quiero un comportamiento seguro, aquí tengo que ayudarle con la infraestructura. Tengo que pensar en el conductor que no es habitual de esta zona y que si viene por aquí, pues va a entender con la infraestructura de que debe girar aquí y no se puede seguir por acá. Miren que esta forma que tenemos aquí con concreto le ayuda a él a decidir. Entonces, esta pequeña isleta que tenemos aquí y lo único que yo le veo es que no debería de estar pintada aquí. Ah, bueno, aquí en esta parte sí, pintada de amarillo. Recuerden que el amarillo significa vías de doble sentido, lo que indica que para acá ustedes van a tener un sentido y para acá van a tener el otro. ¿Cómo le reforzaría yo esto aquí? Con unas pequeñas tachas reflectivas de color amarillo, reflectivas que en la noche sean más visibles. Porque si ustedes aprecian, miren aquí, ¿cierto? Aquí se ve que los vehículos se han dado contra esto. Entonces es como recordar que siempre que hayan obstáculos de este tipo, deben estar muy bien señalizados. Esto debe estar muy bien señalizado. Esto es causante de demandas. Entonces después dicen que es que los abogados del municipio no sirven. No, lo que pasa es que estas cosas son tan obvias, muchachos, que ante eso un abogado, ¿qué va a decir? O sea, esto debe estar muy bien señalizado. Y en el manual de señalización dice cómo se deben señalizar todo esto que es tomado como obstáculos, ¿cierto? Todo esto son obstáculos. Bueno, aquí en Santa Fe de Bogotá
Miren, esto es una zona peatonal. Esto está muy borrado. Se colocan estas tachas reflectivas. A mí me llama mucho la atención estas tachas, muchachos, porque cada vez que se colocan, la idea es que la gente disminuya la velocidad. Esta es la función de estas tachas, cuando se colocan aquí atravesando la vía. Pero yo no sé si a la gente le gusta esa vibración, yo lo llamo cimbronazo, cuando el vehículo pasa por ahí y no surte el efecto de disminuir la velocidad. Entonces, estas tachas no ayudan como mucho para que esta zona peatonal la gente sí pase despacio. ¿Qué más no ayuda? Miren, esto tan ancho, muchachos, ¿cierto? Esta vía tan ancha, es muy ancha para uno decir de que la gente va a pasar a 30 kilómetros por hora. Entonces hay que darle un refuercito a los comportamientos humanos, a la normativa de que por las zonas escolares hay que pasar a 30. Hay que darle un refuercito. No solo poner aquí las señales, están muy bonitas, esta señal vertical y esta, pero la infraestructura tiene que ayudar. ¿Qué se podría poner aquí? No sé, de pronto aquí en la mitad, ¿cierto? Aquí en la mitad un espacio como una isleta de concreto, como les digo, bien señalizada aquí, que se vea el obstáculo, para que el peatón inclusive pase hasta la mitad y luego acá, ya que no se puede cambiar pues el diseño de la vía. Esto es muy recto. Si esto es muy recto, pues obvio se van a desarrollar unas velocidades muy altas. Bueno, miren aquí, por ejemplo, ¿cierto? Los colores, muchachos. O sea, los colores no se han usado en las vías, pero en otros países son muy usuales. Se usan para cambiar de textura en los pavimentos, para cambiar la imagen. Si yo voy por una vía pavimentada en pavimento asfáltico, recta, con toda seguridad, muchachos, pues yo voy a ir a la velocidad que me da el vehículo. Entonces, hay que tratar de combinar todo esto para que el conductor no solamente mire la señal de tránsito, sino que la misma infraestructura lo lleve a desarrollar la velocidad, por ejemplo, que es la permitida. Aquí, ¿qué hay? Miren, estos triangulitos, esto es un gran resalto. Miren, todo esto es un gran resalto para que los vehículos, no para que paren del todo, no, la idea no es que paren, porque esto no tiene mucha altura. La idea es que disminuyan la velocidad, obligados, disminuyan la velocidad y en este tramo y continúen hacia adelante. Por aquí, miren muchachos, si yo llego aquí, como directo, yo llego y atravieso y vengo y pongo mi trompa del carro aquí. Si yo hago esto aquí más redondeadito, como que el carro tiene que disminuir la velocidad. ¿Por qué? Porque está entrando a una curva horizontal. En cambio aquí viene recto, entonces no tiene que disminuir la velocidad, ¿cierto? No tiene que disminuir la velocidad, ¿cierto? Aquí tiene que disminuirla. Quiera o no quiera, tiene que disminuirla. Entonces, son esas cositas pequeñas de infraestructura que nos pueden ayudar. Miren aquí, el caso perfecto, ¿cierto? Miren, esto se llama ochaves. Esto se llama ochaves. Estos ochaves, si aquí el giro, se permite este giro a la derecha, entonces esto aquí debe ser con el ochave de esta forma. Si esto viene aquí en esquina, ¿cierto? Si esto viene en esquina, pues va a ser incómodo para este giro a la derecha. Entonces estos se llaman ochaves, que son los que ponemos cuando aquí se junta este andén con este otro andén. Entonces permiten más fácil el giro. Bueno, una cosa aquí, muchachos. ¿Quién me dice cuándo se pone pare y cuándo se pone se da el paso?
cuándo se pone pare y cuándo se pone ceda al paso. ¿Cuándo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo hago para saber si pongo pare o pongo ceda al paso? ¿Cuándo se pone pare y cuándo se pone ceda al paso? Mire, ¿por qué tenemos que poner pare aquí en esta foto? Profe, Eduardo escribe, dice, por el nivel de la intersección o según el volumen de tráfico. Bueno, pero no es tanto por eso, ¿cierto? Hay un aspecto un poquito más preponderante que ese. ¿Qué ponemos aquí? Pare, ¿por qué no podemos ponerse al paso aquí? Porque es perpendicular. Porque es perpendicular. ¿Qué pasa al ser perpendicular? Ahí va. ¿Qué pasa al ser perpendicular? Se disminuye el rango de visión. Eso es correcto. Así es. Yo sí o sí tengo que parar. ¿Por qué? Porque yo no veo nada. Miren, aquí hay construcción. Yo no veo. O sea que tengo que parar. Yo no tengo oportunidad de saber si por aquí va a haber tráfico o no va a haber tráfico para yo decir, no, es que disminuyo un poquito, me asomo a ver si viene carro y paso. No, no hay forma. Entonces, por eso tengo que poner pare. Pare. Tengo que parar, tengo. Si hubiera visibilidad, como dijo la estudiante, yo puedo ponerse al paso, porque entonces yo tengo suficiente visibilidad para ver si viene o no viene carro y poder disminuir la visibilidad, disminuir la velocidad y ahí sí entrar en la intersección. Por eso en las glorietas se da el paso, ¿cierto? Porque las glorietas siempre es una isleta de tierra en el centro, pero esa isleta de tierra debe tener buena visibilidad. Yo no puedo poner muros altos ahí en la isleta porque entonces no voy a tener visibilidad sobre los vehículos que entran a la glorieta como tal. Entonces en las glorietas ponemos se da el paso y en estas esquinas ponemos pares. ¿Qué pasa con esto, muchachos? En las esquinas hay que poner pares y se debe tener muy bien señalizado en la ciudad quién tiene la prelación y no. No podemos suponer que todos los conductores son conductores frecuentes. Hay veces uno va por unas partes y uno dice, pero aquí quién lleva la vía, ¿cierto? El Código Nacional de Tránsito dice que la vía la tienen las carreras sobre las calles, pero de todas maneras hay casos especiales. Entonces estos son puntos que deben estar muy bien señalizados. ¿Quién tiene la vía y quién no tiene la vía? La visibilidad es importantísima, no solo en carreteras, aquí estamos hablando del transporte urbano. En la parte urbana tenemos que tener muy claro la prioridad y no solamente tenerlo muy claro, sino tenerlo bien señalizado. De esa forma ayudamos al comportamiento humano, ¿cierto? Si yo veo la señal... Sí. Miren, si acá en Caña hay una vía que tiene un uso perpendicular. O sea, una tiene el pare, pero otra tiene ceda el paso porque es una cuesta. O sea, la que es cuesta tiene el pare y la calle tiene ceda el paso. Entonces ahí estaría mal la señalización, ¿cierto? ¿Cuál es la que tiene pare y cuál es la que tiene ceda el paso? La carrera, que es una cuesta subida pendiente. La carrera que es una ¿qué? ¿Cómo me dices? La carrera que es una cuesta. Una pendiente. Sí, ah, sí, correcto. Sí.
y la calle, que es normal, horizontal, se da el paso. O sea, tiene ambas direcciones en un mismo cruce. Sí, te entiendo. Habría que mirar la razón por la cual hicieron eso, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la idea es que cuando hay vías con muchas pendientes, denme un momentico. Cuando tenemos vías con mucha pendiente, por ejemplo, y hay transporte público o hay vehículos pesados, lo que se busca con el pare es que no bajen o suban, pues, sobre todo a la bajada, no bajen muy rápido, porque bajan y ni siquiera hacen el pare, les da pereza hacer el pare. Entonces, hay veces se busca poner el pare en esas vías de alta pendiente por eso, ¿cierto? Para dar mayor seguridad. Lo que sí no entendería yo muy bien es por qué pusieron el ceda al paso en la vía que no tiene tanta pendiente, ¿cierto? Porque si al ponerle el pare a la otra, automáticamente se le está dando la prioridad a la otra vía. Entonces, el poner el ceda al paso, no sé como qué funcionalidad tendría, ¿cierto? Como porque es que pare, es que obligatoriamente tiene que parar. Entonces, ¿para qué, pensaría yo, para qué él se da el paso en la otra vía? ¿Cierto? Al tener la una pare, ya la otra tiene la prelación. Ese es mi concepto. Al respecto, les puedo mostrar por aquí, creo que es la que sigue, esto, miren. Esto es, aquí en el Parque de Robledo, es una vía muy pendiente, por la que bajando hemos tenido muchos accidentes. Aquí no quedó en la foto, para este lado está la escuela. Y por aquí bajando, vehículos pesados, volquetas, se han venido aquí contra la escuela, ya varias veces, ¿cierto? Como dice, esto es una vía de alta pendiente, como estaba contando ahorita el compañero, esto es una vía de alta pendiente. Entonces, esta vía no tenía pares, es una vía de aproximadamente una longitud, tiene algunas vías que la atraviesan, algunas carreras, esta es una calle, pero se le dio la prelación. Para darle la prelación a una calle, pues hay que hacer el respectivo estudio técnico, la respectiva resolución y luego la respectiva demarcación. Entonces, hubo varios accidentes aquí contra la escuela. Entonces, en la misma escuela lo que hicieron fue poner rieles de ferrocarril, los pusieron bordeando la escuela como protegiéndola. Aún así, también hubo un accidente, dañaron los rieles, pues no hubo constante. Que veía uno, o sea, cuando uno viene de sector de viene bajando un largo ratico y después llega a ciudad y viene a bajar aquí. Entonces, tenemos una mala costumbre de bajar las vías pegados del freno, ¿cierto? Entonces bajamos en tercera, bajamos pegados del freno. No, es mejor bajar un poquito amarraditos en segunda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los frenos se nos recalientan y llega un momento en que no nos responden. Lo que pasaba aquí. Siendo vehículos pesados, venían aquí contra la escuela. Entonces se ensayó con resalto, se ensayó con señalización, pero definitivamente hubo que poner, lo que hubo que poner fue semáforo. Además, porque se convirtió esto en una intersección de mucho flujo vehicular. El semáforo no va a prevenir el accidente del todo, porque si el vehículo baja aquí y encuentra en verde, pues va a venir bajando rápido, pero el semáforo sirvió para que los vehículos aquí pues se organizaran un poquito mejor, y para la accidentalidad también sirvió porque aquí hay una fase en la que los peatones pasan. Lo del problema de los vehículos que se venían aquí, hubo que buscar otra solución. ¿Y cuál fue la solución?
que esta vía, que era una vía de alta pendiente que atraviesa el sector de Robledo aquí en Medellín, se prohibió el paso de vehículos pesados, ¿cierto? Entonces, por aquí es una vía que se prohíbe el paso de vehículos de más de 4 toneladas. Ahí sí, ¿cierto? Entonces, miren que analizando las causas de los problemas es donde buscamos soluciones y donde encontramos entre una gama de posibles soluciones cuál es la que mejor le puede apuntar al problema de incidentes viales. Entonces ya por aquí no bajan vehículos pesados. Los vehículos pesados tienen que dar una vuelta por la Facultad de Minas, por Robledo, por una vía que es de menos pendiente y conecta los mismos sitios que conecta esta, la que llamamos la Loma de Robledo. Es muy importante, muchachos, en el comportamiento seguro, muchos tips, ¿cierto? Eso de bajar pegados del freno, amarrando el carro con el freno no es recomendable. Muchas vías se les pone baje en el cambio que subió. ¿Por qué? Porque si usted subió una loma de estas, la subió en segunda, pues bájela en segunda, ¿cierto? Es mucho más seguro. El carro está más amarrado, porque los frenos se pueden recalentar. Bueno. Aquí vemos con la señalización también se pueden hacer muchas cositas, ¿cierto? Con la pintura, miren, se pueden hacer canalizaciones, se pueden hacer isletas, digámoslas, llamémoslas virtuales, se pueden hacer separaciones de carril. Hay que ver hasta qué punto funcionan esas separaciones virtuales, las llamo yo porque no son físicas, no es que aquí haya una isleta, sino que aquí está pintado. Lo mismo aquí, ¿cierto? También está pintado. Entonces, en algunos sectores eso funciona, en otros no, ¿cierto? Entonces, hay que ver si nos funciona y cómo utilizar todo esto de la señalización de piso. Miren aquí, tenemos un semáforo en verde y aquí también tenemos un pare. Esto de aquí no debe haber, pues si hay un semáforo no tiene por qué haber un pare, ¿cierto? Debe haber una señalización muy clara. La señalización tiene que ser muy clara para el conductor. Bueno, aunque estas cositas se me salen de lo que estamos hablando de urbano, yo las quise traer porque sé que ustedes algún día se van a acordar, algún día cuando sean profesionales van a decir, no, ¿por qué se hace esto así? Tengo un alumno que ya está trabajando en vías y también me dice, profe, sí, yo estoy bregando, pues porque es que esto no tiene razón. Ustedes están estudiando ingeniería civil, ingeniería viene de ingenio. Nosotros tenemos que a veces cuestionarnos por qué las cosas se hacen así, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué en las carreteras encontramos este murito que aquí hay una obra de drenaje y hay una poceta? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso así? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Para qué es este murito? Aquí hay una poceta que me recoge el agua de toda esta cuneta, ¿cierto? O de esta. Aquí pues según la foto se ve como que fuéramos subiendo, entonces me recogería el agua de aquí. Aquí hay una poceta. Poceta es, véala aquí más clara, ¿cierto? Una poceta, me recoge el agua de la cuneta. Pero ¿para qué es este murito? ¿O para qué es este murito? ¿Para qué? Es para evitar que algún motociclista o alguna persona se vaya, o el vehículo se vaya. Eso, correcto. La función de esto es como barrera, ¿cierto? Esta es la función. Esta es la función. Un momento. Vale, contestale a mi hermana, porfa. Esa es la función.
¿cierto? Que esto actúe como barrera. Esto actúa como barrera, pero es que, muchachos, una barrera cumple muchas funciones, pero la idea no es que entonces el vehículo se dé contra esto aquí y se vaya, pues que no se vaya ya y ya, se salvó. No, ¿cierto? La idea de las barreras es que si el vehículo no se vaya ya, pues que la redireccione y el vehículo pueda volver a seguir su ruta aquí. Pero no que a lo mejor se dé aquí y se dé un golpe contra este obstáculo, porque esto es un obstáculo para la vía. Esto además debe estar muy bien señalizado, ¿cierto? Con pintura reflectiva, porque esto es un obstáculo. Entonces, ¿qué pasa? Esto siempre se hizo así, nos contaba Greg cuando existía el Fondo de Prevención Vial, que nos daban las capacitaciones, trajeron un experto en seguridad vial y él nos contaba y nos decía, esto se hace así porque en los ferrocarriles se hacía así. Pero es que en los ferrocarriles había una razón de más, en los ferrocarriles había una razón de más que era que esto se hacía así porque el ferrocarril, el material granulado, el balasto de aquí del ferrocarril no se podía ir allá, entonces por eso ponían este muro, no porque el ferrocarril se fuera a dar contra esto o que el ferrocarril se fuera a ir acá, no, el ferrocarril no se iba a ir acá. Entonces, heredamos eso de los ferrocarriles y así se quedó. Así se quedó y no ha habido poder humano de que nos muestre de que eso es peligroso, de que eso es un obstáculo en la vía, de que hay otras formas. Lo que el compañero dijo es verdad. O sea, esto lo que está haciendo es proteger de que el vehículo no se vaya allá, pero hay otras formas, muchachos. O sea, quitemos el murito, pongamos aquí una malla, puede ser con varillas de acero, que inclusive ayude a que no caigan allá palos, a que ayude al mantenimiento de la poceta como tal. Entonces, el llamado a esto, puede que esto sea muy de carreteras, no es muy de aquí del curso urbano, pero el llamado con estos muchachos es a que miremos cómo estamos haciendo las cosas, ¿cierto? Porque siempre las hacemos iguales y cuando ustedes empiecen su vida profesional, no les dé miedo preguntar por qué esto se hace así, ¿cierto? Van a encontrar que muchos ingenieros de data, de experiencia, les van a decir porque siempre se ha hecho así. No es la razón, muchachos. La razón es cuestionarnos cuál es la funcionalidad de las obras, por qué se hacen así y si hay una forma mejor de hacerla, abrirnos a cualquier comportamiento que sea más seguro en la vía. Miren, ¿cierto? Lo que yo les digo. No hay que hacer muros, se hacen a ras. Aquí se pueden, si hay peligro de caída aquí, porque claro, se pueden hacer estas estructuras, ¿sí? Se pueden hacer estas estructuras, estos entramados metálicos, cosa de que pues un vehículo pueda sobrepasarlos. Bueno. No sé si recuerdan la figurita de colores que vimos al principio que tiene que ver con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031. Uno de los cambios que hubo fue que ahí ya está lo que tiene que ver con la consistencia de la velocidad, velocidades seguras, ¿cierto? Velocidades seguras. Eso no se dio porque sí, eso tiene una justificación, se ha estudiado, se ha visto la alta incidencia que tienen en los incidentes de tránsito, la velocidad, por eso se le dio casi que un apartado totalmente diferente a esta parte de la velocidad en lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Seguridad Vial. Yo que les quiero dejar como de mensaje con esto de la velocidad. La velocidad nosotros debemos de mirarla desde varios enfoques. La velocidad, uno podría decir, bueno, ¿cuál es la velocidad máxima permitida en una carretera? Pues la velocidad de diseño, pues para eso se diseñó la vía. No, pues es que todo proyecto tiene una velocidad de diseño. La velocidad de operación puede ser un poquito menor, ¿cierto?
pero uno puede decir, ah, sí, pues si se diseñó para 60, pues entonces la velocidad de operación, tradicionalmente en algunos libros dice el 90%, entonces el 90% de 60, entonces 54, pongámosle 54 como velocidad permitida. Pero ¿qué pasa, muchachos? No es así porque hay que mirar el entorno, ¿cierto? El entorno de esto que hay aquí, si este clima que se presenta aquí es un clima en el que hay neblina, se presenta neblina, hay que mirar, hay que ir un poquito más allá, de simplemente la velocidad de diseño o la velocidad, ¿qué les digo yo? O la velocidad normativa, porque les voy a poner un caso específico. La vía Medellín-Bogotá tiene, yo me quedo asustada como la vía Medellín-Bogotá en el tramo de aquí, saliendo uno de Medellín, hay una doble calzada hasta Marinilla y de Marinilla para allá ya no hay doble calzada. Y tiene velocidad permitida 60 kilómetros por hora. Y tiene curvas de radios que con toda seguridad son para 40, para velocidad de diseño de 40 kilómetros por hora. Y yo no sé a qué hora le pusieron velocidad máxima permitida 60 kilómetros por hora. Con el agravante, muchachos, que conocí una empresa que transporta camiones, varios camiones, muchos camiones, por esa vía, y la empresa internamente en su plan estratégico de seguridad vial le permite 75 kilómetros por hora al camión. Claro, tienen su sistema de GPS y con eso le miden la velocidad al vehículo y todo, pero tienen velocidad permitida 75 kilómetros. Entonces miren dónde vamos. La vía tiene curvas hasta de 40 kilómetros por hora. Si uno fuera a hacer como el correspondiente en el diseño. Hay que entender que cuando fueron diseñadas esas vías no existían las normas de ahora, ¿cierto? Eso hay que entenderlo. Cuando esas vías fueron diseñadas y construidas, no existía la norma de diseño que existe hoy. Pero si yo voy a aplicar esa norma y yo voy y miro, uno puede decir, bueno, si este radio es como para una velocidad de 40, 45. Bueno, la señalización me permite 60. Y la empresa que transporta camiones por ahí todo el tiempo le permite 75 al camión. ¿Cómo queremos que no hayan accidentes? ¿Cómo queremos que no ocurran, que no haya muertos en la vía? Entonces, cuando hablamos de consistencia de la velocidad, estamos hablando de esa diferencia entre la velocidad de diseño y la velocidad de operación, ¿cierto? Obvio, hay una diferencia. Uno diseña una vía para una velocidad y en realidad los vehículos pasan por ella a una velocidad muchas veces, la mayoría de las veces, mayor. Pero el tema de la velocidad tiene mucho de qué cortar, muchachos. Y ustedes ojalá se encarreten por todos estos temas. Hay mucho que investigar, mucho que estudiar en este tema. Así se llama, consistencia de la velocidad. ¿Qué es consistencia? Cuando dice uno, esta persona está hablando como inconsistencias, ¿cierto? Como que dijo una cosa primero y después dijo otra, ¿cierto? Como que no hay coherencia. En la consistencia de la velocidad tenemos que tener coherencia con muchas cosas, con muchas. Si aquí yo tengo un sector muy escolar, si tengo, miren las carreteras tradicionalmente pasan por sitios poblados. La idea de las carreteras antes eran pasar por el mayor número de pueblos, por todo el centro inclusive. Y cuando pasan por ahí, ¿qué? Eso es un problema, Ahora la idea con las carreteras es diferente, es crear unas carreteras primarias y que de ahí haya unas vías que ya comuniquen esa carretera primaria, puede ser una doble calzada con las poblaciones. Pero en la consistencia de la velocidad yo tengo que saber que si tengo una carretera muy primaria, pero estoy pasando por una población, pues que ya se le acabó el orden de primaria, ¿cierto? Tengo que tener en cuenta los peatones, lo que tengo alrededor, el clima, tengo que tener en cuenta todo su entorno.
Y tengo que tener en cuenta las características geométricas de la vía, claro, ¿cierto? Bueno, otra cosa que les puedo hablar de consistencia de la velocidad es, no sé si les ha pasado a ustedes, van por la ciudad o por una carretera, cualquiera de las dos, y encuentran una señal, 60, listo. A los 10, 15 metros encuentran una 40, y a los 10, 15 metros encuentran una 20. Y entonces, ¿quién dijo que en 10, 15 metros yo puedo pasar de 40 a 20 y en 10, 15 metros puedo pasar de... No, ¿cierto? El estudio de velocidades debe ser muy cuidadoso, debe ser muy respetuoso de la física. Es que yo no puedo pasar de 40 a 20 en 10 metros. No puedo, ¿cierto? Entonces, con el tema de la velocidad hay mucho que estudiar, se ha adelantado mucho, ya está incluido en el Plan Nacional de Seguridad Vial, eso es excelente. Ahorita cuando uno de ustedes decía, que mi hermana la partieron, que iba a 32, yo les entiendo el malestar, muchachos, ¿cierto? Pero si analizamos la velocidad, la alta velocidad, la velocidad inadecuada, es uno de los motivos por los cuales ocurren muchos incidentes viales. Entonces, lo que se busca es que con el control de la velocidad, con la conciencia de que nosotros manejemos a una velocidad adecuada y con la infraestructura se disminuya la incidentalidad vial, ¿cierto? Bueno, al respecto, van a quedar ustedes aquí con un abrebocas. En el Plan Nacional de Seguridad Vial del 2022 al 2031 ya existe una metodología para establecer límites de velocidad. Como les digo, eso no es ni la velocidad de diseño, ni la velocidad de operación, ni la velocidad que me diga a mí la norma, que es que en toda carretera la velocidad máxima es 60, entonces yo llego y pongo 60. No es así de sencillo. Entonces miren, por aquí está la parte que nos compete el día de hoy, zona urbana, paso urbano. Aquí hay entonces, hay todo un diagrama de flujo que sigue en la otra página, nos habla de cambios en la operación y el entorno, estudios específicos de la velocidad de tramo en los corredores o áreas. Para la aplicación de la metodología, entonces se identifica la zona de estudio, primero se divide si es zona urbana, si es carretera o si es paso urbano, se delimita el sector, si es corredor o es malla vial, y aquí vienen una serie de situaciones que me van permitiendo, voy a pasar a la siguiente, hacer un análisis. Miren, por aquí hay un análisis de brecha en velocidades, aquí hay un estudio de velocidad, comparación de velocidades, para llegar aquí y encontrar una velocidad límite adecuada, ¿sí? Esto está muy reciente, esto con toda seguridad va a tener mucho que experimentar, mucho que mirar. Por eso los invito a ustedes, son los precisos para que empiecen a mirar todo esto. Esto fue en septiembre del año pasado que salió este Plan Nacional de Seguridad Vial, entonces esto está nuevo para que ustedes lo empiecen a mirar. Bueno, eso era lo que yo les quería transmitir. Quería por último darles como no se les olvide entrar a la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, van a encontrar mucho contenido bueno, mucho. Espero no haberles repetido con respecto a los expositores anteriores, no pude ver las conferencias, me disculpo ahí en ese sentido, y quisiera dedicar este ratico que nos queda, si no están muy cansados, preguntas o discusiones que hagamos. Vamos el micrófono. No sé si aquí de los asistentes o de las 16 personas que están conectadas, alguien quiera preguntar, comentar uno de los temas que nos dio la profesora Beatriz.
En el tema de las fotomultas, ¿qué tan grande es colocarla, por ejemplo, en vías nacionales, donde van carros de alta velocidad y en ocasiones las pendientes pues hacen que también por el peso mismo que llevan vayan a velocidad rápida? No escuché bien, me repite un poquito. Las fotomultas, ¿es viable colocarlas en vías nacionales? Sí, sí, sí. Sí, ¿cuál es la idea de las fotomultas? Como yo les preguntaba en el cuestionario, o sea, la idea no es recaudar dinero, ¿cierto? La idea es como ayudar primero a la educación vial. Desgraciadamente, si nos dan educación pero no nos controlan, pues, ¿cierto? Desde el hogar, educación y control, ¿cierto? Bueno, entonces las fotomultas nos ayudan a la educación, al control. Entonces, en ese sentido, en una vía nacional, claro, ¿cierto? Aplican perfectamente. ¿Qué es lo que sugiero yo? Que se utilicen desde un punto de vista técnico, o sea, que para la instalación de la fotomulta se diga, bueno, vamos a hacer un estudio, ¿dónde las ponemos? ¿Dónde hay mayor accidentalidad? ¿Dónde es necesario bajar la velocidad? Miren, por ejemplo, lo que yo les decía ahorita, si tenemos una carretera de orden nacional que pasa por una población, pues es de sentido común, muchachos, que tenemos que bajar la velocidad. O sea, no podemos pasar por una vía primaria, que porque es una vía primaria, que porque vengo a 80 kilómetros por hora y decir que voy a seguir a 80 kilómetros por hora pasando por una población. Pues eso no puede ser. Entonces, sí que están los resaltos. Ah, bueno, si los resaltos funcionan, muy bien, ¿cierto? Pero si el paso por la población es 1 kilómetro y medio, 2 kilómetros, que se pasa en la vía por toda la población, no podemos poner resaltos cada 50 metros en 2 kilómetros. Entonces, habrá que utilizar otras herramientas, puede ser la fotomulta, puede ser otra, ¿cierto? Puede ser alguna infraestructura que ayude a disminuir la velocidad, pero definitivamente hay que disminuir la velocidad en esos puntos, ¿sí? Entonces yo pienso que sí, claro, en las vías nacionales, en la ciudad, yo me disculpan si soy un poquito pues franca, pero yo no entiendo por qué pues como el disgusto con las fotomultas, con las cámaras de fotodetección, si de todas maneras en los centros comerciales hay cámaras, muchachos, en los colegios hay cámaras, en las universidades hay cámaras, o sea, en nuestras casas muchas veces tenemos cámaras. Entonces, de pronto el disgusto es porque me cobran porque hago una infracción, ¿cierto? Pero si nosotros entendiéramos un poquito el tema, no sé si el profesor Iván Sarmiento les habló un poquito en economía del transporte, de las externalidades, ¿cierto? Las externalidades, por ejemplo, a nivel de la accidentalidad. Cuando hay un accidente, ¿qué pasa? Hay unas externalidades, unos costos asociados a eso que pasó. ¿Por qué? Porque fue el tiempo que pasó, el costo de todo lo que, todo lo que se da alrededor de ese accidente de tránsito, ¿cierto? Eso tiene un costo público, tiene un costo que es una externalidad. Entonces, si nosotros miráramos eso así, miráramos el comportamiento humano y todo como una responsabilidad social, ciudadana, podríamos entender un poquito más la función de las cámaras de detección, ¿cierto? Y entender que no es solamente para sacarnos plata, para tenernos ahí a raya, pues, con que tenemos que cumplir la norma, sino que la idea es que esas cámaras de fotodetección sirvan para mejorar la circulación en un territorio. Sí.
Es como eso. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Aquí estoy compartiendo la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ah, qué bueno, sí. Dentro de la página, ¿qué en particular deberíamos estar pendientes, observar? Miren, aquí está el Plan Nacional de Seguridad Vial, ¿cierto? Mire, profe William, por aquí está el Plan Nacional de Seguridad Vial. Miren, hay una parte para niños y adolescentes, está la parte de proyectos, está la parte del observatorio, ¿sí? El Observatorio Nacional de Seguridad Vial con estadísticas. La metodología que les mostré está aquí. Es una metodología muy nueva que seguramente va a estar como en experimentación para mirar si para el próximo Plan Nacional de Seguridad Vial se aplica. Entonces, esta página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, muchachos, es algo que muy bueno que la estén consultando constantemente. También la página de guías. Hay mucho documento técnico que nos sirve. Hay mucho documento técnico que desde la parte de nosotros, en la parte de ingeniería, es recomendable pues para todo esto. El libro que les recomendé de mi profesor Rodrigo Salazar Pineda, ¿cierto? Toda esa parte tiene mucho que aportarnos. Y una cosa, el último mensajito que les quería dar era como, ay, vale, ahí trajeron los medicamentos. El último mensajito que les quería dar era como, a ver, hay veces acostumbramos mucho a traer normas de otros países o cosas de otros países. Eso no está mal hecho, ¿cierto? Eso no está mal hecho siempre y cuando hagamos un estudio, una adaptación, ¿sí? No traer las cosas y copiarlas tal cual y pensar que lo que ha funcionado en otra parte funcionará. Yo les cuento una cosa que se me olvidó decirles. En el Plan Nacional de Seguridad Vial hay una parte donde nos habla, nos dice, la nación y las entidades territoriales enfrentan desafíos por cuenta de las externalidades negativas del transporte con respecto a la siniestralidad. Y nos habla de unos datos, ¿cierto? Nos habla de unos datos en los que cada territorio es muy diferente. Por ejemplo, me habla Amazonas y Orinoquía. La población es muy dispersa, ¿cierto? La población urbana es muy dispersa. Tienen bajo acceso a los servicios públicos. La luz eléctrica después de las 6 p.m. es escasa. Y después de las 6 p.m. es donde más accidentes hay, ¿cierto? De los Santanderes nos dice, el 70% de la población ocupa el 11.4% del área. O sea, la concentración de las personas está en donde están en las urbes, en las que llamamos pues las ciudades más principales, muy diferente al Amazonas y a la Orinoquía, ¿cierto? Muy diferente. Entonces, esos factores del comportamiento y la infraestructura varían en las regiones. Entonces, lo que funciona ni siquiera en otro país, lo que funcionó aquí en una región puede que no funcione en otra. Yo no sé si a ustedes les tocó Macro. Macro vino y, por ejemplo, aquí en Medellín no pegó mucho el almacén Macro. Y uno se ponía a pensar, ¿pero por qué? Si tiene buenos precios, si tiene... Pues alguna vez en cuestiones de mercadeo discutían y decían, es que Macro no le entrega a usted las cosas, los paquetes organizaditos, nada, llega y le tira eso como ahí. Y al paisa le gusta que le entreguen sus cosas organizaditas, ¿cierto? Entonces, en todo, muchachos, lo que funciona en unas partes no funciona en otras. Ese último mensaje les quiero dejar porque a veces intentamos hacer eso, ¿cierto? Eso no está mal hecho siempre y cuando tengamos un estudio técnico que nos permita mirar la adecuación en las diferentes regiones. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Cansado? ¿Ha sido pesado? ¿Sí?
No sé si haya comentarios de las personas que están ahí. ¿Cómo se llama el perrito, profesor? ¿Cómo se llama qué? El perrito que está por allá sonando. ¿Cómo se llama qué, profe? Perrito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama qué, profe? El perrito que usted tiene por ahí, ¿cómo se llama? Ah, el perro se llama Polo. Orgulloso. Bueno, muchas gracias, profe. Listo. Espero verlos pronto por aquí en Medellín. Bienvenidos por aquí. Les compartiré su correo electrónico para que cuando vayan a Medellín, pues, visiten todo el transporte público de Medellín y pues también pasen allí por el Politécnico. Claro, claro que sí. Por aquí los espero. Bienvenidos. Un aplauso para... Hasta luego. Que saludes a Polo y a Daniel. Bueno, hemos podido terminar el primer día.